¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos una vez más al canal, a Wells, y como ya supondréis estamos casi a fin de mes, con lo cual lo que toca, como cada mes, es que os comente mis lecturas de este pasado mes. Así que nada, como siempre os digo, poneos cómodos que después de la intro comenzamos. Y la primera novela que quiero comentar hoy es esta llamada Tierra de Eloy Moreno. No os puedo contar mucho de qué va este libro porque el propio autor plantea el interrogante de que es mejor adentrarse en este libro sin saber nada de él, sin saber la sinopsis, los personajes, de qué va, porque es una aventura que creo que es mejor viajarla sin conocer nada, absolutamente nada de ello. Así que voy a respetar esta intención del autor y no voy a contar de qué va esta novela porque creo que es verdad que es mejor leerla sin conocer nada de ella. Lo que sí voy a contar es mi opinión, por supuesto, sobre Tierra. Yo de este autor sabía que tenía varios libros publicados en nuestro país, pero hasta hoy nunca había leído ninguno. Y como encontré por casa Tierra, pues me decidí a darle un tiento, a ver de qué iba y a ver si me va a gustar, o si me gustaba cómo escribía el autor, o si no, o por qué tanto revuelo, porque fue bastante vendido, con este libro. Y en general es un libro que nos habla de la humanidad y de cómo estamos abocados a repetir los mismos errores una y otra vez, y cómo estamos tratando a nuestra Tierra, a nuestra madre, a nuestro planeta en su entorno, y nos plantea reflexionar sobre a dónde vamos, a dónde nos dirigimos y cómo estamos cuidando o no lo que tenemos, que ya es poco. Y todo esto se plantea mediante una trama de misterio, por así decirlo, muy interesante, en el que dos hermanos deberán reunirse tras la muerte de su padre, un poco así brevemente, y descubrirán lo que él les había dejado en legado. No deja ningún palo sin tocar Eloy en esta novela. Nos habla de la evolución tecnológica, del progreso, del ser humano, del egoísmo, del abuso de poder, del abuso sexual. Habla de muchísimos temas, y tal y como está escrita, en forma de capítulos muy breves, muy cortitos, de 3 páginas cada uno, de verdad que se devora muy rápidamente. Siempre invita a leer más, siempre deja con ganas de más. Con lo cual, a pesar de que parece muy tocho, en realidad no lo es tanto, porque como digo, por su estructura invita a constantemente seguir leyendo. Y me ha gustado mucho. La prosa es muy directa, basada en muchísimos diálogos, atrapa desde el principio la trama, porque en toque así como de misterio, dónde van, por qué van hasta allí, qué buscan realmente, no saben ni ellos lo que buscan, esa llave que les dirá la verdad sobre el mundo, y se alterna entre pasado y presente casi en cada capítulo. Y esto no es nada caótico, no es nada lioso, está muy bien hecho, siempre sabes en qué punto hablan del presente y el pasado, con lo cual me ha gustado mucho, no es fácil de hacer y está bien hecho en este libro. Y en general creo que es un libro que, como digo, es casi un guilty pleasure porque se devora muy fácilmente, a pesar de que, insisto, que nos plantea muchísimos temas para pensar, para reflexionar y para plantearnos a dónde queremos ir en nuestro planeta. Si tuviera que poner una pequeña pega, es que a veces ciertos mensajes, ciertas comunicaciones del autor me parecen muy in your face, muy obvias, como que quiere dejar el mensaje y en vez de ser sutil o metafórico directamente pues nos lo espeta. Eso está bien para ser directo, pero a mí personalmente no me gusta el moralismo en según qué puntos, con lo cual hay mensajes que están mejor implementados y otros que están un poquito en plan, ala, en tu cara, venga, esto es verdad, cómetelo. Es como, sí que es verdad, pero que no quiero que sea tan directo, porque creo que hay muchas formas de contarlo más intuitivas y menos directas, y eso es lo que me ha gustado quizá a veces menos de esta novela, pero por lo demás me ha convencido, me ha gustado mucho, la devoré en 3 o 4 días, con lo cual imaginaos si engancha o no, y os aconsejo que echéis un vistazo, y yo por supuesto en el futuro espero leer mucho más de este autor. La siguiente novela no la he leído en físico, la he leído en el Kindle y la verdad es que tocó un poco leerla en nuestro club de lectura, con lo cual pues había que leerla obviamente,
Y hablo de Señoras que se empotraron hace mucho, de Cristina Domènech. ¿De qué va este libro? Pues obviamente, como su buen título indica, de señoras que hace mucho tiempo en la historia se conocieron, se gustaron y se empotraron. Y nos relata desde el siglo XVII, quiero recordar, hasta el XIX, no, hasta el XX incluido, pues diferentes historias de mujeres que desafiaron las normas, las convenciones sociales, que fueron como rebeldes, pero bueno, con mucha causa en este caso, y que no dejaron que el patriarcado de la época les barriera, les pudiera con ellas y hicieron su vida propia. Se enamoraron, viajaron, no se casaron, digamos que hicieron lo que quisieron porque les salió del todo. Y está muy bien que la hagan. La novela es casi un ensayo histórico humorístico, es una cosa muy curiosa. No es novela en sí, creo que es más ensayo histórico, pero contado con muchísimo humor, con mucho sarcasmo, mucha ironía por la autora. Y eso es precisamente lo que hace que este libro sea interesante, el hecho de cómo está contado. Porque si vas a contarme una obra histórica, habrá gente a la que se le atraganta un poquito porque no es muy fan. Pero al contarse con mucho humor, con ironía y con grandes dosis de chistes malos, que está muy bien por cierto, la novela cobra otro ritmo diferente y es mucho más amena de leer y mucho más interesante. Y me ha gustado mucho saber de cada época histórica cómo se vivía, qué hacían esas mujeres, cómo se rebelaron, porque obviamente la historia siempre está empeñada en enterrar y en ocultar a figuras homosexuales, tanto hombres como mujeres, de la humanidad como si nunca existieran, y eso es una gran mierda. Han existido, se han revelado y creo que gracias a ellas hoy somos lo que somos muchos miembros de la comunidad LGBT, con lo cual este libro es una ventana al pasado que nos ayuda a comprender nuestro presente actual. Si tuviera que achacarle algo al libro es que su estructura de siglos a veces hace que ciertas historias sean muy parecidas entre ellas y que parece incluso a veces que es como lo mismo otra vez. Yo entiendo que en cada época histórica había una revolución diferente, había una forma de pensar diferente y compartían puntos en común, eso lo entiendo, pero quizá en el libro propongo, no sería mejor, hubiera sido mejor alternar entre épocas diferentes para que fuera un poco más variado, un poco más dinámico, porque si no es un poco la misma época, es como misma lucha, mismo struggling, y es como que sí, que ya lo sé, avancemos. Y a veces eso me chiraba un poco. Yo creo que hubiera sido mejor pasar de una época a otra en cada capítulo para hacerlo un poquito más variado. Y otra cosa que quiero comentar es que se nota que el libro tuvo su origen en un hilo de Twitter en el que Cristina comentaba esto que comenta en el libro, pero en forma de hilo de Twitter, y como tuvo mucha repercusión y se hizo viral, luego surgió la idea de hacer este libro. Y quizás debió replantearse cómo hacer este libro, porque se nota que es un poco tirar del Twitter para hacer el libro. Me explico. En Twitter tú puedes ver un hilo y puedes entrar en él en cualquier parte del hilo. Puedes ver lo que te interese, puedes entrar lo que no te guste y leer no te vengan gana. En un libro, al ser todo seguido, tienes que leerlo de manera seguida. Con lo cual hay capítulos que repiten lo mismo de la autora en uno y en otro y en otro y en otro. Y eso en Twitter mola porque tú lees lo que te da la gana, pero en un libro es un poco repetitivo y puede llegar a cansar que sea el mismo chiste 3 veces seguidas, con lo cual eso me ha chirrado un poquito. Por lo demás, me lo he pasado bien con este libro, he aprendido cosas históricas y como no soy historiador, no sé hasta qué punto es o no es accurate, pero yo me lo pasé muy bien, me parece muy ameno, muy entretenido y creo que a poco que os guste el tema, deberíais echarle un vistazo. Igual que os aconsejo, ya que estoy con este tema, que escuchéis el podcast de Grandes Maricas, la historia de Otto, que también es muy divertido y es un poco con este rollo, pero en vez de con mujeres, pues con hombres. Con lo cual tendréis ya el completo de la historia para la comunidad LGBT. Así que el libro, como digo, muy recomendable, pero creo que debería plantearse según qué cosas de cómo está estructurado. Y por último terminamos con un libro que no esperaba leer porque no sabía ni que existía hasta que lo vi en casa comprado y le di la vuelta, leí de qué iba y dije, me llama mucha atención, lo quiero leer ya. Se trata de La anomalía de Hervé Letelier, creo que es francés, pues se pronuncia así, publicado por Seix Barral. ¿Qué nos cuenta este libro?
Pues como el 10 de marzo de 2021, un avión aterriza en Nueva York después de pasar por una terrible tormenta que casi mata a todos los pasajeros. El avión aterriza y luego se descubre meses más tarde que un avión idéntico, con los mismos pasajeros, misma tripulación, mismo capitán de vuelo, idéntico, aparece también en la Tierra. Y esto causa obviamente un revuelo gubernamental en el sentido de que no saben qué está pasando y cómo es posible que esto ocurra. Y a partir de aquí iniciarán una investigación tanto militar como política como social para descubrir por qué ha pasado esto y a qué se debe esta anomalía. El tema de los doppelgangers es un tema que me gusta mucho, me parece muy interesante, sobre todo está bien contado y bien tratado. Al principio, cuando leí la sinopsis de este libro, me recordó un poquito a Manifest. Un poquito por el tema de aviones, gente que no ha muerto, desapariciones. Pero claro, ¿qué pasa? Que el libro está mucho mejor contado que la serie y es muy diferente además. O sea que aquí la trama de misterio se hila muy poco a poco, porque de hecho el autor lo que plantea al principio es presentar a cada personaje individualmente su contexto, su vida, por qué está en el avión, qué pretendía hacer en su vida, su objetivo, y luego cuando llegamos a mitad del libro empezamos con el meollo de la cuestión, es decir, la anomalía, qué está pasando, quiénes son, por qué están ahí y cómo deben tratar el gobierno con este problema, porque claro, luego tendrán que encontrarse cara a cara con su otro yo, con su alter ego, con lo cual esto puede causar a nivel psicológico y social grandes repercusiones. Y de hecho, la última parte del libro es un poco las consecuencias de cómo hay gente que no asume que esto sea algo normal, hay gente que cree que son el demonio en la Tierra y que en realidad la gente que estuvo en el vuelo está ya muerta. Y con lo cual hay pues revoluciones, fanatismos, sectas, y es un poco lo que te cuenta en el tramo final del libro. Con lo cual la estructura está muy clara, introducción de personajes, nudo con la anomalía y consecuencias de que esta gente salga al mundo y se haga famosa y se encuentren con su otro yo. Me ha parecido un libro muy interesante, muy bien escrito, que también se devora con facilidad y que deja un buen sabor de boca. Porque mi problema era pensar, ¿y cómo acabará esta historia de forma satisfactoria, lógica y coherente? Y para mí lo ha conseguido. Creo que cada personaje tiene su final que merece. No todos acaban igual, por supuesto. Y creo que lo que plantea la historia de si vimos una simulación, como Matrix, es muy interesante. Porque te hace pensar. Te hace hasta creerte que lo que dicen es verdad. Y te hace sumergirte por completo en la anomalía, en el misterio, en la intriga, en qué está pasando, en que sea realista. Porque se explica con bases científicas, física cuántica, filosofía, religión. Toca muchos temas el autor y lo hace muy bien, no deja nada sin manosear por ahí. Me parece muy guay como lo ha hecho y os aconsejo que le echéis un vistazo a este libro, La Anomalía, de Hervé Letelier. Y pues nada, hasta aquí este vídeo de lecturas del mes y como siempre os invito a que me comentéis en la caja de comentarios qué os han parecido, las habéis leído o no las habéis leído y yo os leo por supuesto con mucha atención. Os veo en el siguiente vídeo, gracias por verme como siempre os digo, chao chao.